equipo de trabajo atender todas sus dudas, todas sus inquietudes. Así que vamos a iniciar con enfermedad diverticular. Antes de iniciar, quiero agradecer a Ivonne de Baja Corp porque nos ayuda con todo el inmobiliario de aquí, nos facilita toda la existencia. También quiero dar gracias a mi estimada amiga Stephanie, gracias por toda la cooperación y toda la entrega a todo el trabajo que siempre lo hace con mucha pasión. A mi estimado Raimundo, gracias Raimundo porque estos videos, este video que van a ver ahorita me va a facilitar mucho el poder explicar el tema de enfermedad diverticular. En el consultorio me a explicar con este tema tan complejo, pero ahora a través de este video va a ser más sencillo poder a sus oídos y poder también que lo visualicen y entender sin tantos términos médicos. Así que lo vamos a hacer ahorita hablando de el tema de enfermedad diverticular. También quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo semana tras semana en toda la información de salud y que lo han estado compartiendo a sus amigos, a sus familiares que tengan esta enfermedad o que no la tengan, que siempre están comprometidos y puntuales, escuchándonos y viéndonos en el Facebook en vivo. Y también estamos en las plataformas que están aquí, estas plataformas que de Instagram, YouTube y la página web, ahí es donde estamos. También pueden escribir sus dudas y nosotros con mucho gusto lo vamos a atender porque siempre es un placer poder atender todas sus dudas que surjan de temas de salud, de temas de salud, lo vamos a hacer con mucho gusto. Así que hoy día vamos a hablar de enfermedad diverticular. Y recuerden que hay que estar hidratándose mucho. Si te gusta el agua natural, tienes que tomar mínimo 2 o 3 litros de agua para que estén hidratadas todas tus células, que haya muy buena digestión, buena circulación, que no haya hipertensión y cuidar siempre tus riñones. Así que te invito a que tomes agua natural, ponle la estrategia, ponle limones, ponle menta, para clorofila, para que estés sano, para que estés hidratado y siempre saludable. Bueno, mi estimada Stephanie, ¿podemos iniciar con el tema? Claro que sí, doctora. Arranquemos. Enfermedad diverticular, mi estimada Raimundo, vamos a ver ese video. Antes de iniciar, enfermedad diverticular, ese es precisamente, los divertículos pueden aparecer en cualquier parte del intestino, pero es más frecuentemente en el intestino grueso. En el intestino grueso es donde aparecen estas formas de saculaciones, o nosotros para darnos a entender le decimos que son como como las llantas de los carros o de los autos que están boludas, nosotros así les llamamos que están boludas, es porque hay una saculación. Así más o menos sucede en el intestino grueso, en el colon. Pero quiero que vean este video tan explícito, en donde vamos a hablar primero que nada de todos los segmentos que conforman el colon. Y el colon inicia a partir de la finalización del intestino delgado. Al finalizar el intestino delgado empieza lo que es esta área, que es el ciego, y va a subir lo que es el colon ascendente, transverso, y en forma descendente es el colon precisamente que va bajando. El descendente y posteriormente está el recto y ya la región anal. Esos son los segmentos que conforman la anatomía del intestino grueso o el colon. Ahora, por dentro vamos a meternos, Raimundo, a todo lo que es la parte interna de la mucosa del intestino grueso. Aquí por donde ven esos como árboles, no son árboles, son arterias, son vasos sanguíneos que hacen que llegue la nutrición a toda la pared intestinal, absorben también nutrientes. Bueno, a través de esas arterias es donde la pared del colon es más débil, y cuando hay un estreñimiento constante, aumento de la presión interna, o sea, dentro del colon aumenta la presión porque está estreñido, porque no comen fibra, y por todas estas situaciones hacen que aparezca este tipo de chipote hacia afuera, que es un saco como una hernia. Esto se le llama divertículos, y puede ser uno o varios, y si por lo regular en el extremo donde más divertículos o saculaciones se forman es precisamente en el colon descendente,
o en el recto. Ahí es donde ya la materia intestinal está más solidificada, menos agua, está más deshidratada y es más dura, más compacta. Y cuando entra hacia esa saculación una materia intestinal, o sea, las heces más duras, pueden obstruir el flujo de ese saco y ocasionar una inflamación, un absceso, y el absceso, si no se atiende rápido, si no se da medicamento, puede perforarse, y esta perforación que salga la materia intestinal o las heces al peritoneo, y es lo que nosotros le llamamos peritonitis, y eso es una complicación. Y si es diabético, pues esto es muy, muy grave. ¿Qué tratamientos alternativas tenemos cuando hay una diverticulitis, un absceso pericolónico, o sea, alrededor del colon? Se puede a través de tomografía, de ultrasonido, drenar el absceso, la colección que se encuentre ahí alrededor del colon para posteriormente hacer una resección, quitar todo el segmento de colon que tenga mayor número de divertículos, porque los demás divertículos también van a tener el riesgo de perforarse. Una vez, cuando es una urgencia, se hace una colostomía, o sea, se hace una sección del colon y la parte más proximal o la parte de todo lo demás donde está pegado al intestino delgado se aboca a la pared del abdomen y se hace ese orificio que se llama colostomía. Es donde se ponen unas bolsitas y a través de ahí hay evacuación. A través de ahí, ¿cuánto tiempo? Pues unos 3, 4 meses en lo que se hace la primera cirugía si no está preparado, por ejemplo, el colon, si no hay una preparación previa, que es una urgencia, que se hizo un absceso y después de un absceso, una peritis, ya entra uno de urgencias y como es una urgencia no se puede preparar el intestino previamente, por lo tanto, resección de ese segmento con perforación y con el área, o sea, las áreas más continuas que tengan más divertículos, se secciona y se aboca hacia la del abdomen para hacer la colostomía. Posteriormente, de 3 a 6 meses que haya pasado el proceso inflamatorio, se programa para poder hacer una reinstalación nuevamente, la unión del intestino y pueda evacuar por la región anal. Así que esos son los tratamientos, pero cuando hay un paciente que tiene abscesos o divertículos, solamente de esos chichones que se ven ahí, Raimundo, cuando están inflamados, que es la diverticulitis, que no sea complicado con una diverticulosis o un absceso pericolónico, bueno, en el momento se puede hacer también una cirugía electiva, no de urgencia, en donde vamos a preparar el intestino con enemas, bien limpio, con antibióticos profilácticos. Una vez ya preparado, se hace una cirugía en donde se va a hacer una resección de ese segmento con divertículos para que en ese mismo procedimiento de cirugía se pueda unir con engrapadoras y con suturas manuales para poder garantizar y evitar la fuga de materia intestinal a través de la unión de esa que nosotros los médicos le llamamos anastomosis, Raimundo. Así nosotros garantizamos el éxito y evitamos que el paciente tenga fugas y nuevas peritonitis, y esto es vital para los pacientes, sobre todo pacientes diabéticos. ¿Cuántos pacientes diabéticos no hay, mi estimado Raimundo? Muchos, ¿no? Muchos, y aquí en Baja California muchos más, por el estilo de vida, por los alimentos que están procesados, ricos, carbohidratos en azúcar, y por lo tanto, si esto pasara en un paciente diabético, pues es una complicación muy, muy severa que puede comprometer incluso hasta la vida. Así que por eso insistimos nosotros de hablar de prevención. ¿Cómo podemos evitar llegar a este extremo, mi estimado Raimundo? Pues el evitar, ese es el mensaje que quiero que todos mis amigos, como la alimentación es fundamental, fundamental, básico. Los alimentos ricos en fibra y la hidratación adecuada va a hacer que su intestino siempre tenga una motilidad o movimiento intestinal adecuado. Un paciente que tiene una enfermedad de diabetes, por lo regular, tiene alteración, nervios que van a estimular el movimiento del colon y de todo el intestino, nosotros le llamamos gastropatía diabética, siempre están estreñidos y ese estreñimiento puede ocasionar aumento de la presión dentro del colon y hacer las saculaciones y posteriormente los divertículos. Entonces, si llevamos un buen control, podemos evitar
no nada más el daño de la retina, de los riñones, sino también hasta enfermedad diverticular. Así que es básico el control de azúcar. La hidratación también es fundamental. Todos los alimentos ricos en fibra, lo que es apio, todos los espárragos, lentejas y todas las espinacas, todo lo que es fibra, le va a ayudar mucho para que el movimiento intestinal sea continuo. Otros medicamentos secundarios, efectos secundarios de medicamentos pueden hacer que el intestino sea más lento, pues hay medicamentos, por ejemplo la metformina, puede haber otros medicamentos que resequen más o absorban más líquidos a través del intestino, y esos medicamentos también pueden hacer, son variantes que pueden contribuir en acelerar el daño o la enfermedad diverticular. Así que si llevamos una buena alimentación, consumimos menos medicamentos que puedan tener efectos secundarios en el colon. Así que las causas o factores de riesgo para desencadenar una enfermedad diverticular. ¿Cómo puedo detectar, mi estimado Raimundo, un paciente con una enfermedad diverticular? Es el paciente que tiene dolor abdominal, que se confunde mucho por colitis o gastritis. Pues estos pacientes, si ya han un cuadro de dolor muy severo, un cuadro que ellos lo describen como un cólico intenso, continuo, y que se incrementa o al caminar, estamos cuidado con un cuadro clínico de una diverticulitis. Diverticulitis prácticamente es porque se introduce a través de ese saco la materia intestinal, una materia fecal dura, y obstruye el flujo sanguíneo, y es como cuando está atorado y te aprietas o te ligas el dedo, ¿cómo se pone? Violáceo, así se pone el divertículo, porque no hay circulación, y al no haber circulación, pues prácticamente existe el riesgo de necrosis de la pared, se hace más débil aún y puede perforarse. Primero se absceda, se hace una colección, si hay bacterias, y estas bacterias pueden ocasionar la muerte, incluso porque pueden irse a torrente sanguíneo, a los flujos de las arterias y venas, y contaminar todo el sistema, todos los órganos, y esto nosotros le llamamos sepsis, sobre todo en pacientes diabéticos. Entonces, para concluir, mi estimado Raimundo, vamos a hacer el dibujo que siempre hacía yo ahí en el consultorio, pero ahora me facilitaste la vida con ese video que fue maravilloso. Maravilloso. Bueno, entonces, como en el video lo comentaba mi estimado Raimundo, este es el colon, aquí está el apéndice y aquí está el intestino delgado. Bueno, el ciego, el colon ascendente, transverso, el descendente y el recto, y la región anal. Por lo regular, la función del colon es también absorber líquidos a través de la mucosa que existe en la parte interna, en la parte de adentro, y cuando llega irrigación o que llega el flujo sanguíneo al intestino, es ahí en la pared del intestino más delgada, que es donde, cuando aumenta la presión intestinal interna, a través de la entrada de estos vasos que vienen de la arteria, de las mesentéricas, pues aquí es donde hay esa debilidad, y acá también. ¿Qué pasa entonces al momento de aumentar la presión interna? Aumentar la presión interna va a hacer que en las paredes más débiles aumenta la presión aquí, aumenta aquí, aumenta aquí, aquí también. Y al hacer este aumento de la presión interna, pues va a hacer que en estos lugares donde entran los vasos sanguíneos aparezcan los divertículos. Y esos divertículos, cuando se inflaman, cuando en la parte más periférica no le llega circulación, ¿por qué? Porque se introduce un fecalito, nosotros le llamamos, o un excremento duro, como una piedra, y la circulación disminuye. ¿Por qué? Porque ya está inflamado. Ahí hay bacterias, y estas bacterias hacen una colección, un absceso, y este absceso puede ser pericolónico alrededor del divertículo, y ese absceso, esta fiebre, dolor continuo, persistente, disminuye la movilidad intestinal incluso. ¿Por qué? Porque se irrita el peritoneo, está inflamado,
y como un acto reflejo de los demás del intestino delgado es también que quedarse quieto, el paciente queda con náuseas, vómito, fiebre y dolor persistente. Nosotros tocamos al paciente en el abdomen y soltamos, y al momento de soltar el abdomen hay más dolor y es un signo clínico que nosotros los cirujanos lo identificamos como una irritación peritoneal. Ese es un dato patognomónico, o sea, es un dato fidedigno de que se tiene que intervenir rápido a este paciente por todos los datos de fiebre, dolor, vómito y dolor localizado. Se hace el estudio de laboratorio en sangre, vemos que las células de defensa, leucocitos, están elevados, vemos que le hacemos una placa de abdomen, vemos que hay gas. ¿Por qué? Porque todo este intestino, al haber esta inflamación, se irrita y el colon se llena de gas y el intestino delgado también. Y a la placa de tórax, de abdomen, vemos un abdomen con mucho gas, una distribución que no pasa incluso el gas hacia abajo, y eso quiere decir que hay una obstrucción o oclusión intestinal. Le hacemos una tomografía y podemos confirmar que hay un absceso pericolónico, que es una enfermedad diverticular que ya se complicó y que se requiere de una cirugía urgente. ¿Por qué? Porque esta, cuando se perfora, es cuando ya empieza la peritonitis en todo el abdomen, y esta infección se puede ir al torrente sanguíneo, como habíamos comentado, se va a la sangre y esto se ya a los vasos sanguíneos, se pueden ir a los que pasan por aquí. Esta infección pasa, estas bacterias, y se va a través de la sangre al corazón y al hígado y al intestino, y hace una sepsis o una falla orgánica múltiple, que esto es una catástrofe si no se atiende a tiempo. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? ¿Cuál es el plan quirúrgico? Aquí, pues drenarlo cuando está controlado el tema, cuando todavía no se complica, y podemos planear una cirugía, es lo que comentaba hace un momento, una cirugía electiva, donde preparamos el intestino, le hacemos enemas, antibióticos, y una vez ya que está bien el intestino limpio, se puede hacer una resección planeada de aquí, de este segmento y este segmento, por ejemplo, y en ese mismo tiempo se puede hacer la anastomosis o la unión del intestino para evitar una colostomía. Pero cuando es una urgencia que el paciente no da tiempo para preparar el intestino, es muy riesgoso hacer una resección y en el mismo tiempo la unión. ¿Por qué? Porque hay bacterias, hay infección, no está preparado el intestino, y al momento de unir existen más posibilidades de que a través de esa unión fugue la materia intestinal y se haga una complicación quirúrgica y que se requiera reoperar al paciente para poder otra vez abocar el colon a la pared del abdomen y hacer la colostomía. Entonces hay que ser muy juiciosos para poder decidir quién sí se puede reinstalar el intestino en forma inmediata y quién lo tenemos que preparar primero para garantizarle el éxito de los pacientes que se operan por este tipo de complicaciones de enfermedad diverticular, que se puede evitar, Raimundo, comiendo los alimentos ricos en fibra, hidratándose bien, haciendo ejercicio, para evitar todas las complicaciones que trae la diabetes, que trae una mala digestión, y eso se puede evitar. Y a través de esta información espero que se hayan aclarado todas esas dudas que existían con la enfermedad diverticular, sus complicaciones, sus causas y cómo se pueden tratar médicamente, quirúrgicamente, que es lo ideal, y sobre todo en pacientes que se han complicado con un absceso, que se han complicado con una peritonitis. El tratamiento quirúrgico es preponderante para salvar la vida de estos pacientes con una enfermedad diverticular complicada. Mi estimado Raimundo, espero que hayamos superado las expectativas de todos nuestros amigos que tenían todas esas dudas con respecto a la enfermedad diverticular. ¿Cómo vamos, mi estimada Stephanie? Muy bien, doctor, aquí dándole seguimiento a todos los mensajes y dudas que la gente tenga. Les recordamos que también puede escribirnos un WhatsApp o en redes sociales como Facebook o Instagram. Gracias, mi estimada Stephanie, que no se les olvida a todos nuestros amigos que por Instagram también estamos en la página web. Todas las dudas que quieran con respecto al tema de salud, los vamos a tocar aquí, los vamos a tocar a una terminología más allegada a más coloquialmente, sin tanto tecnicismo, y si existen tecnicismos, díganmelo, por favor, porque también nosotros estamos
haciendo todo el esfuerzo para poder darnos a entender. Así que pues muchas gracias y recuerden que siempre los temas de trasplantes también los damos, pero también tenemos la formación en cirugía general, cirugía de trasplantes y todo lo que es cirugía digestiva y trasplante de órganos. Así que nos vamos a despedir, Stephanie, pero no sin antes decir el eslogan que siempre nosotros lo decimos con toda la pasión del mundo, que sin donante no hay trasplante.